Bienvenidos nuevamente a este programa especial de la televisión pública del Paraguay con el presidente de la República, Bururi Yaguazú, Caray Fernando Lugo, y vamos a estar en este bloque conversando sobre el tema social, el tema que llega a todos los rincones y a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos más vulnerables que requieren la presencia del Estado. Y para conversar sobre este tema estamos en compañía de dos excelentes periodistas dedicadas a este tema, Maricruz Nagle, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Y Estela Acosta. Núñez, perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches, presidente. Bienvenida. Vamos a estar conversando de estos temas y en los próximos bloques, les anticipo, va a haber también otros temas. Ellos son el tema económico y tema político. Sobre esos tres ejes va a girar el programa especial de esta noche, especial, despedida 2011 y recepción, bienvenida al año 2012. En este bloque hablaremos puntualmente, dijimos, de temas sociales. Falta aclarar que Maricruz Nagle es editora del diario La Nación y Estela Núñez, editora del área social del Centro Informativo Multimedios. Sí. Bien. Maricruz, ¿querés hacer la primera pregunta? Sí, buenas noches, presidente. Repito, a la obsesión que uno tiene con el tiempo de convivir con la sociedad es el tema de la educación, presidente, y que va ligado siempre al tema de salud y a otros temas que son básicos para la sociedad. ¿Cómo evalúa usted se han hecho avances que son indudables en el área educativa, pero todavía seguimos hablando de las falencias en la educación pública paraguaya? Sabemos que la educación pública es la más importante para conseguir la igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo evalúa usted esos avances y en qué estamos fallando todavía? ¿Está fallando, digamos, el Estado para con el pueblo? Pues yo no quisiera hacer una evaluación simplista. La educación es un tema complejo. Yo recuerdo, y me siento un educador. Desde los 17 años he estado en la escuela pública enseñando, en un colegio, una escuela de campo de Itapúa, y desde esa época me ha apasionado la educación. Y creo que es un tema no menos importante que las demás en el área social. Creo que la educación, y recuerdo todavía la década del 90, en donde se hablaba de esa reforma educativa, en donde no se han tomado todos los temas o los indicadores de educación. A cualquier familia pudiente, uno le pregunta y dice, no, prefiero una escuela privada, por la calidad, por la intensidad, por los mejores profesores. Y creo que nosotros hemos intentado, porque es un proceso de poder dar educación de calidad y revitalizar la escuela pública paraguaya, con muchos déficits. Yo creo que al momento de evaluar tenemos que ser realistas y objetivos. Creo que se han dado pasos y yo creo que una apuesta grande es y tiene que seguir siendo los mismos educadores. Yo recuerdo que una evaluación crítica de la reforma agraria era que los profesores no se han embarcado, y esto no comienza con los profesores que están enseñando, comienza con la formación, con el semillero, ahí la escuela de formación docente, incluso en la selección, que es toda una vocación de servicio. Pero creo que se han dado avances, se han tratado de poder capitalizar de las grandes experiencias paraguayas, poder retomar lo que ha hecho Ramón Indalecio Cardoso, poder retomar las grandes experiencias de otras escuelas también aquí en el Paraguay. Sin duda que hay déficits, pero yo creo que hubo avances y quisiera rescatar. Es difícil ponerle en relieve la educación pública paraguaya cuando hay falencias, pero creo que estos avances tienen que seguir apostando, tenemos que seguir apostando por la formación docente. Ahora hay un pequeño programa de una computadora para los docentes. Yo recuerdo en la década del 80 todavía, la educación italiana, yo estudiaba en Italia, y los niños le decían a su padre, mi papá es un ignorante, mi papá no sabe, no maneja una computadora, ¿no? Y yo creo que la comunidad educativa, en donde padres, educadores, alumnos tienen que caminar juntos de manera coordinada, se necesita del apoyo y la actualización constante de educadores, también de los padres que puedan acompañar, y por supuesto los sujetos de la educación, que son los niños, adolescentes y jóvenes. Sí, es importante ese tema, como también sería incorporar otras cosas hay una gran
estamos como en el siglo XIX, como usted mismo dijo, en el tema educativo, sobre todo en el alcance de las tecnologías, también para los docentes. La preocupación de mucha gente es la calidad que, por ejemplo, salen bachilleres nuestros con una calidad muy baja con respecto a otros países. Y ahí está la clave en la educación pública. Y con respecto al cambio de ministro, que se hablaba de que el ministro anterior de Educación era un técnico y ahora es una persona que, si bien es un educador, es una autoridad universitaria, no tiene también un fuerte tinte político, presidente. Eso a algunos les hace sospechar que en un año eminentemente político como va a ser el 2000, como parece que va a ser el 2012, va a ser inevitable la injerencia política en el ámbito educativo, y ya sabemos que fue en épocas pasadas esa ecuación entre Ministerio de Educación y política partidaria. ¿Cómo van a afrontar eso para que no caiga ese proceso de educación y sobre todo la credibilidad de la gente? Nosotros hemos puesto en uno de los grandes ejes programáticos de gobierno la recuperación de la institucionalidad de la República. Que una institución, que un ministerio no pertenezca a un partido. Por eso he tratado de evitar todo tipo de cuoteo partidario en las instituciones. Y yo creo que Beto Riar, ese gran ministro nuestro, me va a disculpar, pero lo tengo que decir aquí. Él pidió salir del ministerio. A mí me dolió en el alma. Muchos pensaban que era un cambio político, preferencia. No. Mi estimado Beto, con la gratitud de siempre, de los grandes diálogos educativos que hemos tenido, yo aquí puedo afirmar que el cambio del ministro Riar, que es un gran técnico, y es muy difícil compaginar porque también tiene un gran ingrediente político, y veíamos una de las figuras al ministro actual, que es un político, pero también es un gran educador. Y creo que mantener la institucionalidad no es cambiar y arrasar todo y decir todo lo que se ha hecho fue inservible. Sin embargo, eso se mantuvo. Yo creo que en ese sentido mantener la institucionalidad de la República y sobre todo de un ministerio no es fácil. Y recuerdo que un paso grande, muchas veces el Ministerio de Educación fue un gran baluarte político partidario. Nosotros hemos encontrado carteles de propaganda política en el Ministerio de Educación. Yo creo que eso, por lo menos, algunos pasos. No decimos que es la institución perfecta. No tenemos la República perfecta, ni el Estado perfecto, ni las instituciones perfectas. Pero sí creo que se han dado pasos. ¿Y cómo evitar el 2012? Bueno, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil utilizar el aparato estatal al servicio. Nosotros hemos intentado, y creo que hay ciertos logros en no utilizar el aparato estatal en la propaganda política partidaria, sobre todo, que se viene con todo en el 2012. Presidente, en educación, sí. Me permite, presidente. Sí. El tema de educación que planteó Maricruz, yo creo que si bien es cierto que hubo avances, porque en relación a décadas y décadas prácticamente de retrocesos y de mucha falta de capacitación, todavía sigue siendo un desafío la educación gratuita y de calidad. Porque si bien se dice que va a ser gratuita, salen las resoluciones, los decretos, realmente no es gratuita. Todavía es un desafío para su gobierno y para todo el Estado, porque los niños en la educación primaria no pueden acceder realmente, porque está el tema de la financiación, la falta de presupuesto que hace que obliga a las cooperadoras y todo el tema de que no es universal la educación, pero también el contenido. Y en relación al ministro Riar, puede ser que haya solicitado él, pero fue vapuleado, o sea, desde dentro de su propio movimiento político, meses y meses pidieron su cambio. O sea, nadie resiste algo así. A mí me gustaría saber realmente por qué lo cambió. Porque lo que se conoce es que son internas. Y el actual ministro es del PLRA. Entonces hay todo un acuerdo allí. Pero el ministro Rial, ¿a usted no le satisfizo en su gestión? Hablando de gestión educativa. No, él hizo un trabajo excelente. ¿Y entonces? Pero él me dolió mucho. Él me dijo, yo aguanto hasta el 28. Y por una cuestión personal y familiar. Y para mí, en mi vida, he intentado todas las veces de tener a la persona a gusto en su cargo y en su puesto. Lo peor que uno puede hacer es tenerlo a un tipo obligado, que no esté a gusto, y va a tener consecuencias en la efectividad de su trabajo. La mayoría de los que salen
así ya presionados, digamos, por distintos movimientos, dicen que están enfermos. Pero todos sabemos que es otro tipo de enfermedad. Bueno, Por eso le pregunto si a usted cómo evaluó su gestión. Excelente el trabajo de Beto Alvear. Excelente. Yo le intenté, le rogué, le pedí que siga, ¿no? Y él sabe eso, ¿verdad? Pero él me dijo, no, es una cuestión muy personal. Incluso es la primera vez que estoy hablando de esto del amigo Beto, ¿verdad? Ha hecho un trabajo excelente, sin duda, como usted decía, en la interna de su partido, él no se ha identificado con ningún grupo y eso le ha hecho y le ha dado una gran autoridad moral al ministro Riar de mantener la institucionalidad en el Ministerio de Educación. Yo, satisfecho con su trabajo, con sus proyectos, con sus ideas incluso de futuro, pero lastimosamente él lo ha pedido, ha insistido, yo le he pedido varias veces y lo dejo en claro estoy. Respondida la pregunta, ¿verdad? Sí. Otro tema, sí. Sobre el tema. tema de la educación me gustaría pasar a otro tema, otro tópico importante para la ciudadanía y que tiene que ver con los derechos también humanos y las necesidades sociales que tiene. Así como la educación también es importante, la salud, otro tema importante, y la gratuidad y la universalidad también de este tema. ¿Alguna de ustedes quiere preguntar sobre esto? La gratuidad y la universalidad de la salud es hasta ahora está bien como enunciado, se ha logrado ciertos avances, pero basta ir a cualquier hospital público o un centro de salud para encontrarse con un montón de carencias, desde la falta de medicamentos hasta la mala calidad de la atención. Así como tenemos casos, son excepcionales, de una excelente calidad, de un nivel de aparatología, pero todavía se le dificulta mucho a la gente el acceso a esa salud gratuita y en los centros de salud, y sobre todo la distancia y muchas incomodidades. ¿Tienen alguna plan para agilizar más ese tema este año? ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, yo creo que ella tomaba un tema en educación y en salud. Cuando hubo el encuentro iberoamericano de jefes de Estado, yo propuse el tema del modelo de Estado. Yo creo que para mucha gente en la mente tiene un modelo de Estado que no existe. El Estado que es responsable de todo, el Estado que tiene que hacer todo, con una presión fiscal del 13%. Brasil tiene 37%, Argentina 31%, Uruguay 29%. Nosotros 13. Es imposible, por más que querramos hacer milagros, pasa por la cuestión presupuestaria. La educación, la salud, la infraestructura, la cuestión social, sin duda que pasa. Cuando nosotros podamos tener recursos, cuando nosotros podamos tener una presión fiscal, no digo de 30, por lo menos de 15, 18 o 20, creo que la cuestión social tendrá una respuesta desde el Estado mucho más eficiente. Pero pasa por allí. Pasa por una cuestión presupuestaria. En educación, la UNESCO dice que tiene que ser el 5, 7%. Tenemos mínimo todavía. No podemos. Lo mismo en salud, la cuestión de la gratuidad de la salud. Pero gratuidad de que la gente viene y te pide una operación del corazón, pero no tenemos operación del corazón gratuita. Ofrecemos gratuidad de los servicios que existen. ¿Y qué existe en un centro de salud? Lo mínimo que existe, por lo menos. Sin duda, una cuestión importante que es que la gente se acerca a un centro de salud con confianza, el poder decir que este año hubo 8 millones de consultas en salud. Por supuesto que no las 8 millones de consultas tuvieron la respuesta efectiva y la solución de todos esos problemas, definitivamente no, pero sí yo creo que hay una apertura en términos de salud, de educación y las cuestiones sociales sobre todo, en la cual se han abierto las puertas. Lastimosamente pasamos por un gran déficit presupuestario en las cuestiones sociales. Estela, sí, quería agregar que es cierto, tenemos los números presupuestarios, pero también pasa por un problema de gestión, presidente. Sin duda. Y es en especial yo creo que hay un déficit de su gobierno de entablar acuerdos, diálogos desde el inicio. 2 años después como que se dio cuenta que era importante, porque la minoría en el poder legislativo no le favorece para nada, como sí en Brasil y en Argentina, que se pudieron llevar adelante programas incluso de lucha contra la pobreza con mayor éxito, ¿verdad? Sí, y acá no. Entonces no es solo el presupuesto, sino también lograr que ese presupuesto sea aprobado en confianza con sectores. Yo sé que es difícil, venimos de décadas
de diferencias de todo tipo, ¿verdad? Y también, pero eso sí, teniendo una minoría, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted plantea dar continuidad a los programas de protección de la pobreza, como las transferencias monetarias con corresponsabilidad, que son políticas públicas en toda Latinoamérica prácticamente, iniciadas en México, con éxito en Brasil, en Chile, Uruguay, pero que aquí fue muy cuestionado? Nosotros desde el medio en que estoy trabajando en Telefuturo pudimos comprobar en el interior que realmente los profesores nos contaban, los maestros nos contaban que los niños asistían con mayor regularidad, porque la corresponsabilidad es esa, reciben una ínfima suma, pero la obligación de asistir a la escuela, al centro de salud, todo. Pero ¿cómo usted plantea la continuidad de eso en los 2 años que le queda? Porque hay mucha desconfianza política. Yo no quiero hacer de la política un mercado. Yo por eso pido al Parlamento racionalidad en las discusiones y en los temas nacionales. Dentro de la Alianza Patriota para el Cambio siempre conversamos, y yo no estoy de acuerdo de ese dame y doy. Pero por ahí se ve, presidente, hay demasiadas cosas que se negocian. Se ve inclusive, y no se por eso no hay procesos, de parte suya y de su movimiento. Y no hay procesos químicamente puros. Tiene que haberlo. Yo no digo que de la noche a la mañana, bueno, aquí comienza una nueva historia social y política en el país. No. El 20 de abril fue un hecho histórico de participación cívica. El 15 de agosto de 2008 hemos comenzado una gestión de gobierno, pero tenemos toda una tradición que no se corta de la noche a la mañana. Yo creo que el proceso de conversación, de alianzas, de diálogos es muy importante y lo hemos hecho. Más que nunca nosotros hemos hablado con todos los sectores. Lo que decía yo al inicio, ser presidente de todos los paraguayos. Y en términos económicos lo mismo, en términos sociales también. Tengo que hablar con los empresarios, pero tengo que hablar también con los otros sectores, ¿verdad? Pero internamente, disculpe, presidente, internamente la SAS llevó adelante ese programa, esa política pública, pero internamente ustedes en su movimiento tuvieron diferencia y le cambiaron al señor Pablino. O sea, ni siquiera fue la oposición. Y era un programa que tiene críticas. O sea, yo creo que falta una mayor transparencia, auditorías y todo eso en algunos sectores, porque es importante, es dinero público. Pero ustedes en su movimiento, ni siquiera la oposición. No, yo creo que nosotros estamos abiertos a cualquier investigación. Está la Contraloría, la Fiscalía, la ciudadanía. No hemos cerrado la puerta a nadie. Los que quieran hoy día pueden auditar, entrar, revisar, el cambio de la dirección o sea, le cambiaron a Pablino y por diferencias entre sectores de la izquierda y la alianza. No tanto. Ni siquiera fue de la oposición por eso. No tanto, Yo creo que el cambio, yo no le doy mucha importancia a los cambios de personas, pero en Paraguay todavía, inmediatamente. ¿Por qué lo cambió? La gente te pregunta solamente, ¿a quién le va a cambiar? ¿Qué ministro va a cambiar? Aquí hay que cambiar sistemas, hay que cambiar estructuras. Pero usted cambió personas. Pero pasa por allí. A lo mejor también es necesario dar continuidad a políticas de Estado también, ¿no? Me parece que hay que empezar a pensar más en eso que pero como decía, yo creo que hemos comenzado, Pablino es excelente, sigue trabajando en el gobierno, es una persona que ha hecho un trabajo excelente, pero yo creo también que pasa por lo que decíamos, el cambio de personas que se adecue a un sistema que tenga más efectividad, que tenga más eficiencia, que es lo que pide la ciudadanía hoy día. Bien. Políticas de Estado que den continuidad. ¿Hay un compromiso que puede sacar como conclusión de que el Estado esté asistiendo a los pobres, combatiendo en el Parlamento, combatiendo en algunas partes donde sea necesario para mantener esa política? ¿Del Estado presente, digamos? Yo creo que siempre he afirmado, recuerdo que desde el 2003, como obispo todavía de San Pedro, y recorríamos con algunos políticos, incluso una vez con el vicepresidente Castiglioni, y después de recorrer todo el país o todo el departamento, yo le dije, ¿qué evaluación hace? Simplemente ausencia del Estado. Y este Estado, que mucha gente dice que es grande, amorfa, gorda, ¿no es cierto? Es un Estado que no está presente en muchas partes. Es imposible que la institución del Estado esté presente, digamos, en Pozo Hondo, que es triple frontera, con todas las estructuras. Es muy difícil que el Estado esté presente en ciertos sectores de algún departamento. Tenemos que tener un Estado más eficiente, pero un Estado también con más recursos y con una institucionalidad fuerte. Pasa también por la cuestión de gestión, reconocemos, pero que esté presente de manera eficiente. Hay sectores que nosotros hemos hecho un análisis, ¿qué zonas del país hoy están como pidiendo desarrollo y presencia del Estado?
y están notables las empresas que vienen, las consultas de inversiones. Vienen sectores que están totalmente despobladas ahora y que necesitan. Carmelo Peralta. Carmelo Peralta, un distrito joven. Se está programando un puente con Murtinho, con Brasil. Hay un auge comercial tremendo y no tenemos, bueno, tenemos que tener aduana, migración, ¿no? Y las otras instituciones del Estado que no las tenemos todavía. Pasa por la cuestión presupuestaria, pasa por la cuestión de gestión, pasa por la institucionalidad, instituciones estatales fuertes y eficientes al mismo tiempo, el poder ser también y responder a estas grandes demandas sociales que fueron de décadas, ¿no? Sí, el Estado, asistiendo a la gente más pobre, a la gente más necesitada también, la presencia, por ejemplo, en otros sectores más todavía necesitados y desprotegidos como la niñez, los indígenas de nuestro país también, ¿no? Hace falta una serie de temas que donde el Estado tiene que aparecer y mantener una voluntad, por eso decía, más que personas, políticas de Estado que den continuidad a esto. La verdad que el tema es interesante y da para mucho más. Tenemos que ir a un corte simplemente. Sí, ¿un corte? Un corte, por favor, y después cerramos la mesa social. 2 segundos entonces. 2 segunditos para cerrar. Vamos. Yo creo que es muy importante que el Paraguay haya tenido el mayor crecimiento, incluso en el 2010, un poco más del 14%. Pero también es importante lo que dijo la relatora de Naciones Unidas hace poco, que le pide a todos los sectores políticos, no solo al Ejecutivo, un mayor compromiso, una mayor gestión, una mayor preocupación y resolución de los problemas sociales, porque la pobreza, o sea, crecimos, pero también crecimos en pobreza. Y en eso están los indígenas, en eso están las grandes mayorías. La irresolución del problema agrario. No se entregó tierra, no tienen tierra los campesinos, pero hay menos ocupaciones. Es muy interesante, reforma agraria no es solamente entregar. No, es hay solo 6 eso. indicadores de reforma agraria que nosotros lo estamos llevando Sí. adelante. Sí, porque es uno de los ejes, ¿verdad? Muchas veces decimos, Pero bueno, en el tema reforma indígena agraria no. ha sido 280.000 Muy hectáreas. pocos. Claro que es poco. Si Claro que es seguimos- poco. Necesitamos 1 millón. Si seguimos abriendo temas no vamos a terminar y el vamos a bloque terminar nunca. 2 lastimosamente es segundos, como televisión. dijo el coso. No, Sí. uno. Bueno, un segundo. Un segundo. Bueno, volvemos siempre al mismo tema, ¿no es cierto? El tema de la educación y la salud, la atención básica, la necesidad de abrir eso. Y usted mencionó el tratamiento con los otros sectores políticos. ¿Hay una inconsciencia, digamos, a nivel del Parlamento o de las otras corrientes políticas del país sobre ese tema? ¿No se quieren involucrar? ¿Le falta apoyo al gobierno en ese sentido? ¿O ustedes no fueron claros, como dijo Estela, en plantear desde el comienzo y descubrieron después que solo nadie puede sacar adelante el país sino en la totalidad? Yo fui muy cauteloso en lo que dice el artículo 3 de la Constitución Nacional, que el gobierno lo hacemos 3 poderes, con relaciones de coordinación y de control. Fui muy respetuoso del Poder Judicial y muy respetuoso del Poder Legislativo también. Tenemos que seguir trabajando mejor, sin ninguna duda. Tenemos que mejorar un sinfín de discusiones. En Paraguay hace falta discusiones económicas, sociales, políticas, este tipo de mesas de discusión. Discutimos poco en Paraguay. Ponemos sobre la mesa muy pocos temas nacionales. Muy fuerte. Sí, es fuerte la discusión cuando hay una interna, es fuerte la discusión cuando estamos en vísperas de elecciones, que también es importante. Pero lastimosamente hay otras vetas de discusión que tienen que darse en el país para que la democracia gane y se fortalezca en nuestro país. Por suerte, Paraguay cuenta ahora con otro medio más, otro ámbito más de discusión de nuestra casa. Gracias, pero bueno, la televisión tiene sus tiempos y tenemos que cerrar este bloque social para dar paso a otros bloques, el bloque económico el que sigue. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, Maricruz, por estar. Gracias a ustedes. Cari, presidente, usted se queda. Viene moderado por Jenny Caballero, la presencia de especialistas en temas económicos. Van a estar hablando con el presidente sobre este tema Ricardo Rodríguez Silvero y Rosa Sosa. Ya dijimos, en la mesa económica coordinada por Jenny Caballero. No se vayan, estamos en TV Pública Paraguay. Y desde esa época me ha apasionado la educación. Y creo que es un tema no menos importante que las demás en el área social. Creo que la educación, y recuerdo todavía la década del 90, en donde se hablaba de esa reforma educativa, en donde no se han tomado todos los temas o los indicadores de educación. A cualquier familia pudiente, uno le pregunta y dice, no, prefiero una escuela privada, por la calidad, por la intensidad, por los mejores profesores. Y creo que nosotros
hemos intentado, porque es un proceso de poder dar educación de calidad y revitalizar la escuela pública paraguaya, con muchos déficits. Temas que son básicos para la sociedad. ¿Cómo evalúa usted se han hecho avances que son indudables en el área educativa, pero todavía seguimos hablando de las falencias en la educación pública paraguaya? Sabemos que la educación pública es la más importante para conseguir la igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo evalúa usted esos avances y en qué estamos fallando todavía? ¿Está fallando, digamos, el Estado para con el pueblo? Pues yo no quisiera hacer una evaluación simplista. La educación es un tema complejo. Yo recuerdo, y me siento un educador, desde los 17 años he estado en la escuela pública enseñando, en un colegio, una escuela de campo de Itapúa. Bienvenidos nuevamente a este programa especial de la televisión pública del Paraguay con el presidente de la República, Bururi-Yaguazú, Caray Fernando Lugo, y vamos a estar en este bloque conversando sobre el tema social, el tema que llega a todos los rincones y a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos más vulnerables que requieren la presencia del Estado. Y para conversar sobre este tema estamos en compañía de dos excelentes periodistas dedicadas a este tema, Maricruz Nagle, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Y Estela Acosta. Núñez, perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches, presidente. bienvenida. Vamos a estar conversando de estos temas y en los próximos bloques, les anticipo, va a haber también otros temas. Ellos son el tema económico y tema político. Sobre esos tres ejes va a girar el programa especial de esta noche, especial, despedida 2011 y recepción, bienvenida al año 2012. En este bloque hablaremos puntualmente, dijimos, de temas sociales. Falta aclarar que Maricruz Nagle es editora del diario La Nación y Estela Núñez, editora del área social del Centro Informativo Multimedios. Sí. Bien. Maricruz, ¿querés hacer la primera pregunta? Sí. Buenas noches, presidente. Repito, a la obsesión que uno tiene con el tiempo de convivir con la sociedad es el tema de la educación, presidente, y que va ligado siempre al tema de salud y a otros. Yo creo que al momento de evaluar tenemos que ser realistas y objetivos. Creo que se han dado pasos y yo creo que una apuesta grande es y tiene que seguir siendo los mismos educadores. Yo recuerdo que una evaluación crítica de la reforma agraria era que los profesores no se han embarcado. Y esto no comienza con los profesores que están enseñando, comienza con la formación, con el semillero, ahí la escuela de formación docente, sí. Incluso en la selección, que es toda una vocación de servicio. Pero creo que se han dado avances, se han tratado de poder capitalizar de nuevo las grandes experiencias paraguayas. Poder retomar lo que ha hecho Ramón Indalecio Cardoso, poder retomar las grandes experiencias de